Maqueda, que tiene una mirada seguramente de lo que pasa con la corrupción en la Argentina. ¿Cómo hacemos para no desesperanzarnos cuando vemos que pasan las décadas y que usted ha atravesado crisis y crisis y una corrupción enquistada, ¿no? Bueno, no hay que desesperarse. Creo que hay que darle el tiempo a la justicia que la justicia necesita para investigar. Recién lo decía la diputada Oliveto. Y yo creo que esto es muy cierto. Partamos de que si hablamos de la corrupción en general, tenemos mucho para hablar y mucho tiempo, pero que tenemos que tomar los temas individualmente. A mí me parece que en este caso, en el caso especial de lo que ha trascendido de los audios de Españolo, para llamarlo de alguna manera, estamos ante una actitud de la justicia muy sana, que se ha movido con mucha celeridad, que lo ha hecho también sin pasarse de la raya, o sea, lo ha hecho también con mucha discreción, y que al mismo tiempo estamos ante temas que llevan una investigación profunda. O sea, no son temas simples. La corrupción de por sí mismo es compleja. Estamos ante una situación donde no está determinado de dónde apareció el audio, no está determinado todavía qué tipo de delitos se pueden llegar a imputar. Estamos ante presunciones graves, pero son presunciones. Yo creo que el fiscal y el juez han actuado muy bien, que hay que dejar que sigan actuando de la misma manera. Y me parece que no podemos confundir los tiempos de la justicia, que tiene que llegar a una determinación con certeza, a los tiempos que tenemos en el periodismo, por ejemplo, y que se transmiten a la gente. Obviamente, de que hay sensaciones. A partir de la aparición de estos audios, hay una sensación de corrupción. No cabe ninguna duda. De ahí a probarla es una tarea de la justicia. Y eso lleva un mecanismo complejo. Lo sabemos, pero sí sabemos que hay una historia en la Argentina donde en general ciertas cuestiones se confirman. Los temas de corrupción, los porcentajes, hay porcentajes... Sí, pero lleva su tiempo. Últimamente hay un tema muy significativo en el tema de corrupción, que es el tema vialidad, y llevó más de 15 años. O sea, no se hacen de la noche a la mañana esos procedimientos. Pero la justicia... No se olvide que detrás de la corrupción están los mejores abogados, los que saben chicanear una causa para llevarla hasta las últimas instancias. Eso va a empezar a pasar. Eso pasa siempre, porque la corrupción es un acto que a veces se descubre, a veces no se descubre, y el derecho, para no decir exclusivamente la justicia, va atrás de las consecuencias. Doctor, usted dio el ejemplo del caso Vialidad y sirve de ejemplo de algo que se hizo interminable, digamos. ¿Usted no cree que la justicia está llegando tarde? No, yo creo que en el caso Vialidad llegó bien. Pero tardar 15 años, digo, para poner el ejemplo que usted puso. Pero lo que pasa es que está la primera instancia, que es donde se investiga, donde se imputa. Está la segunda instancia, que es donde se juzga. Hay una tercera instancia reconocida en los tratados internacionales, que es a donde se debe apelar. Inclusive se llega hasta la Corte Suprema para saber si hay una cuestión constitucional o no. Entonces, todo eso lleva mucho tiempo. ¿Y quién tiene que resolver esto mientras tanto? Porque nosotros no podemos, los ciudadanos, estar mirando absortos, digamos, todos estos personajes que están enquistados en el Estado o que vienen en distintos gobiernos, que se van con mucho más dinero del que entraron, que naturalizan el hecho de ni siquiera las palabras son verdaderas, porque nadie habla de curros, de corrupción, hablan de negocios como si fuese algo legal. El Estado está sujeto a este tipo de acciones corruptas, y permanentemente
hay métodos de control en el Estado que se están implementando. Siempre esos métodos de control van detrás de esto. Pero usted sabe que el poder político más de una vez lo logra evitar el control, ¿no? Y claro que sí, claro que sí. Esto es así, está en la naturaleza humana eso. Por eso tenemos que partir del principio de que el hombre que nos gobierna, a quien se elige, tiene que ser un hombre ético, un hombre o una mujer, con un grado de eticidad muy grande. De lo contrario vamos a estar sujetos siempre a estas situaciones. ¿Usted no cree que la gente cambia cuando llega a un lugar donde puede conseguir plata fácil? A mí me parece que no. No, que es, a mí me parece que previo, no. Que es previa la decisión. Si no estaríamos diciendo, estaríamos certificando aquel dicho que dice que la ocasión hace al ladrón. No. O sea, quien llega con una vocación de servicio no se debe dejar tentar por las situaciones que se están en ese momento llevando a cabo. O sea, y que les pueden significar lo que ellos llaman un negocio y lo que nosotros llamamos corrupción. A lo largo de los años que hemos visto tantas crisis y tantos casos de corrupción en décadas, ¿usted cree que hay gente que deliberadamente asume para robar? Y sí, claro. Y por eso es que hay, digamos, una conceptualización jurídica que prevé esa situación de quienes llegan al Estado para robar. Ahora, es muy difícil saberlo de antemano a esto. Y es muy difícil anticiparse a esas situaciones. Siempre la justicia llega atrás del hecho. O sea, el que se tendría que anticipar en esto es el mismo Estado. Y el Estado lo está tratando de hacer permanentemente. Lo que pasa que en la medida en que la corrupción incorpora tecnología, es más difícil agarrarla, mucho más difícil agarrarla. Claro, porque la tecnología también juega a favor de los malos, pero por ¿no? Supuesto. Esa es la cuestión, eso es lo central. No, la tecnología en sí misma es una herramienta. Claro, pero juega a favor de todos. Depende de quién la maneje de atrás. Exactamente. Pero fíjese usted el inconveniente, esta extraordinaria herramienta que es el teléfono celular del cual estaba hablando su colaborador, cómo es difícil en este momento abrir un teléfono celular para llegar rápidamente a quienes pueden haber hecho un acto de corrupción. Por supuesto, enseguida se lo va a decir nuestro especialista, el especialista invitado que sabe un montón de teléfonos. Enseguida vamos a hablar con él sobre esta cuestión de la Como tecnología. Eso es un hecho pericial, en la justicia también tiene que ser un hecho pericial el estudio de los papeles que se secuestren. Todo demanda un procedimiento complejo. Los temas complejos no se pueden simplificar. Pero, a ver, entonces miremoslo desde otro punto de vista. La justicia llega después. No tenemos que ser tan ansiosos, tenemos que saber... No es ansiedad, doctor. Hace años que sabemos todos y escuchamos porcentajes de coimas. Sí, por supuesto. Porcentajes de coimas que si se pide de más, si se pide de menos, si se sobrefactura, hace muchos años con distintos curros en el Estado que se llaman negocios. Pero la justicia no puede actuar de antemano. La justicia Entendido, actúa después. pero usted también estuvo, a ver, usted estuvo en los tres poderes, por eso me interesa su mirada. Y por eso se lo estoy diciendo. Usted no estuvo a cargo del Ejecutivo cuando Duhalde viajaba. Sí, efectivamente. O sea, estuvo a cargo de la presidencia. Efectivamente. Sí. Estamos hablando de una persona que conoce los tres poderes. El Poder Ejecutivo tiene sistemas de control interno y tiene sistemas de control externo. Esto se hace por fuera de los sistemas de control interno y por fuera de los sistemas de control externo. O sea, quien quiere caer en la corrupción para darle una generalidad o en un fraude al Estado, lo hace más allá de los controles. O sea, en esto juega la ética de las personas. Claro, eso desde ya, pero yo le pregunto, si lo mira en perspectiva, ¿quién tiene la culpa de esto? ¿La política? La justicia llega después, dice usted. Para mí es lenta, usted dice que cumple los tiempos. El hecho en sí mismo de la corrupción no está vinculado intrínsecamente a la política, porque si no caemos en los errores que cayó este gobierno. ¿Cómo lo explicamos entonces? Bueno, se explica porque el Estado es un gran comprador
y porque obviamente hay posibilidades de hacer grandes negociados desde el Estado, y obviamente que hay personas que se prestan para este tema. O sea que para Ni usted no es todos- un problema político, especialmente político, como es... No, la corrupción se convierte en un problema político, claro que se convierte en un problema político. O sea, yo suelo decir de que nos estamos latinoamericanizando en el peor sentido de la palabra. Latinoamérica está conceptuado como el país más, el continente más corrupto del mundo y al mismo tiempo el más violento y al mismo tiempo el más desigual. O sea que no es fácil la situación estando en Latinoamérica. Ahora, digamos la verdad, o sea, todo esto podrá haber todos los mecanismos habidos y por haber que tienen que existir, pero siempre partimos de la ética en esta Doctor, situación. ¿usted cuando ve la perspectiva cree que es peor cada vez o es lo mismo? No, yo lo que veo es que con las revoluciones científico-tecnológicas se van complicando algunas cosas que realmente, por lo menos a mí, se me hacen difícil de comprender. El caso Libra, por ejemplo, se me hace difícil de comprender. Claro, pero yo le hablo en general. Cuando revisamos la democracia, revisamos las presidencias, revisamos los gobiernos, Sí. ¿es el mismo grado de corrupción que el que tiene Alfonsín, que el que tiene el gobierno de Alberto Fernández, el que tiene el gobierno No me de- parece que sea lo de mismo el de Duhalde? Alfonsín que el de Alberto Fernández. No, el de Alfonsín puede haber tenido casos aislados, el de Alberto Fernández tuvo muchos más. Dije lógicamente. dos ejemplos para Sí. que entendamos que la corrupción ha ido creciendo. Sí. Si la vemos en perspectiva desde Sí, que empezó la sí, democracia. sí. O sea, antes había casos de corrupción, ahora vemos algo... Ahora, no creamos que a ese problema lo soluciona solamente la justicia. La justicia tiene la obligación de desentrañar la corrupción y decir quiénes son los culpables. Ahora, eso es una característica propia del ser humano. De acuerdo, pero tratemos de analizar la Argentina y de la evolución de la corrupción en la Argentina. Es una evolución, un crecimiento, si lo miramos en perspectiva. Sí, digamos que cuando miramos la historia, y no solo la historia argentina, sino la historia universal, nos encontramos con hechos de corrupción, hechos negros en la historia, como los que sucedieron en la historia argentina en la década del 30, a comienzos de la década del 40, que fueron de un nivel generalizado de corrupción. Claro, ¿y cuándo empieza en la Argentina el nivel de corrupción generalizado a su criterio? En estos últimos años, en estas últimas décadas, si quiere, pero a partir de la democracia. ¿Cuándo empieza a ser generalizado? No es lo mismo un caso de corrupción como el caso de las coimas, que estaba implicado el gobierno, estamos hablando de la Rúa, que muchos casos de corrupción en determinados gobiernos de la democracia. Claro, pero simultáneamente. me parece que es un error tomarlo globalmente. Hay que ver los casos de corrupción que fueron realmente los que se probaron, los que estuvieron, porque una cosa es denunciarlo. Sí, claro. Por eso le pregunto, Otra ¿no cosa fue es juzgarlo creciendo? aquí públicamente y otra cosa es que lo juzgue la justicia, ¿no? Son cosas distintas. Hay casos que han ido creciendo y me parece que no hay que dormirse los laureles en ese sentido y que hay que buscar todos los métodos para combatirlo. Pero pensar que lo va a hacer solamente la justicia, que siempre llega detrás del hecho, no, la justicia lo que tiene que hacer es determinar los culpables. Desde ya no estamos hablando de la justicia, sino tratando de entender por qué en la Argentina cada vez hay más corrupción. Y cuando digo cada vez, bueno, claro. hablo del proceso democrático, ¿no? Sí. Los procesos no democráticos no se conocía la corrupción. Realmente, No era de moneda corriente, pero acá con la justicia... En la dictadura militar la corrupción se tapaba total y absolutamente y no había forma de acceder. Veamos desde Una el de las 83. buenas formas de la democracia es poder acceder a estos Pero temas. ¿usted está de acuerdo que antes hablábamos de casos y ahora hablamos de algo generalizado? Yo creo que implica... seguimos hablando de casos. Por ejemplo, actualmente estamos hablando del caso de los audios, de Sí. las filtraciones y del fentanilo. Tenemos que hablar de esos casos. Sí. Podemos agregar el caso Libra, Pero pero estamos no. nombrando a los principales ahora, a los principales gobernantes. Y en los Sí, últimos claro. años, no solamente en este gobierno. Sí, claro. ¿Están involucrados Bueno, nombres pero ese es un mecanismo. Ese es un mecanismo que existe más allá de los controles, el de la corrupción. Entonces, es un mecanismo
que depende de la ética política. Otra vez, y doctor. En definitiva, depende de lo que la gente elija. Entiendo. ¿Cuál es el entiendo. problema que hoy se está planteando políticamente? De que hace 1 año y medio atrás se votó a alguien que decía que venía a terminar con todo esto. Y hoy vemos que salta nuevamente este tema. Entonces, esto nos hace ver para el futuro cómo tenemos que elegir y qué tenemos que elegir. O sea, me parece que no se pueden delegar responsabilidades en ese sentido, sabiendo que la corrupción siempre está flotando, que hay que llevar los controles al máximo y que lamentablemente no hay controles de ética política en ese sentido. Yo creo que eso lo más preocupante es cuando estamos viendo nombres. De hecho, tenemos una expresidenta con una tobillera detenida en su casa. Quiero decir... Y asimismo, nos encontramos que cuando se hacen las encuestas de los problemas existentes, los problemas de corrupción no son los que están al tope. Ahora Por sí. eso, y me parece que puede ser en este momento, sí, pero generalmente no es. En los últimos tiempos ha ido subiendo otra vez la consideración de la gente en la corrupción. Le digo porque todos los días tengo analistas políticos y estudios. En buena hora que sea así. Yo creo que hay una demanda de la gente. Y bueno, en buena hora que sea así. Y creo que lo que quería manifestarles es esto, la preocupación de que estén los más altos mandatarios, los presidentes nombrados en causa de corrupción o en el caso de Cristina Kirchner con una causa y una condena. Con una condena y, con una condena. Y 3 causas más. Sí, sí. Pero bueno, también digamos que esa es una ventaja de la democracia, que se llegue a descubrir este tema. Por supuesto, pero es porque además esa es la diferencia entre quienes se corrompen y quienes no se corrompen. Por supuesto, pero también es un escenario del país que realmente es muy feo. Que la responsabilidad de dar vuelta a ese escenario es de todos a través del voto. Está claro, está más que claro. Doctor, gracias por su tiempo. No, muchas gracias. Y por este mano a mano tan lindo. Muchas gracias de verdad por haber venido. Gracias. Un placer. Comparto con ustedes ahora.